fuera reconocida como tal vez una ministra más destacada o más importante por su calidad en el año 2017 por la Cámara Nacional de Comercio de propia Costa Rica. O en el 2018, cuando fue reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes de América Latina por su actividad en defensa de los derechos de la mujer y las niñas. Hemos querido que fuera ella, precisamente, quien cerrara esos webinars, porque nos devolverá un poco a la tierra. Y no hablaremos tanto de tecnología y de avances y qué tenemos que hacer en el futuro, y nos dirá qué no estamos haciendo en el presente. Por eso, a diferencia de otros webinars, hemos pedido que después de la conferencia de Alejandra nos acompañara una persona como es María Florencia Janelli de la Universidad de Buenos Aires para que, para buscar equidad de género en ese webinar, pero que nos diera una visión distinta en las preguntas que se van a plantear a Alejandra y que no fuera yo en ese caso, concretamente, como ha sido en otras ocasiones. Y en esa línea creemos que podemos aportar todos juntos mucho más y esperamos que ese webinar sirva, como decía al principio, para devolvernos un poco todos a los pies en el suelo y decirnos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en esa situación y qué ha supuesto en la pandemia, qué ha supuesto en la COVID-19 para todos nosotros y especialmente para el mundo de la mujer. Y en esa línea, Alejandra, dejo que seas tú quien avance y quien nos ilustre desde tu posición, la visión de este tema. Gracias y bienvenida a este webinar. Bueno, un saludo a todas las personas que me han antecedido, a Sergio, a Francisco, a Pascual, y sé que está Florencia en este espacio, y a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Un enorme gusto y un reto realmente conversar un poco sobre estos temas en un espacio en el que a lo mejor no sea el pan cotidiano, la conversa sobre las estrategias de igualdad y la situación de las mujeres. Este es un tema del mainstream, de lo que está sucediendo en el mundo, y por eso un gusto poder compartir y hacer reflexiones y hacer un conversatorio sobre esto. Iniciaría deseándoles que estén bien, porque en estos tiempos de pandemia eso es como el principal objetivo. Y empezaría señalando qué es la CIM. La CIM es la Comisión Interamericana de Mujeres y pertenece a la Organización de Estados Americanos. Y es el foro político más antiguo de la región, tiene más de 96 años de existencia. Y nació desde el 28 y juega un rol muy importante dentro de los países de la región, hace asesoría, hace investigación y tiene además un órgano muy importante y estratégico que son todas las ministras de la región de la mujer, son su asamblea general. Sobre esta lógica, y cuando empieza todo el escenario de lo que está sucediendo con la pandemia, empezamos a hacer muchas reuniones con las ministras, con las expertas de un mecanismo que tenemos de seguimiento al tema de violencia, con las organizaciones de mujeres, un poco para entender lo que estaba sucediendo en nuestra región con ocasión de la pandemia, y sobre ese documento, sobre esa reflexión, hicimos un documento. El documento se llama Los impactos COVID en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados. Y aquí quisiera señalar como punto de partida, y es que la pandemia ha colocado una serie de elementos como focos o como temas importantes dentro de la agenda mundial. Por supuesto que la salud ha sido el más importante, pero no menos importante ha sido el tema de la economía, de la pobreza, de la recesión, de los órdenes y los juegos internacionales que están acomodándose o reacomodándose. Pero hay un tema particular que para nosotros es muy importante colocar, y es lo que hemos llamado los pactos de género.
toda la sociedad está organizada a través de enormes consensos y pactos que las mujeres hemos denunciado tradicionalmente, que tienen unas relaciones de poder implícitas y que han colocado en un margen de subalternidad a las mujeres en este proceso. Y es así como en estas circunstancias entramos en la pandemia y para iniciar ya con el tema de fondo, nosotras partimos de una realidad y es que todas las circunstancias que las mujeres hemos venido señalando en relación con la discriminación, con la violencia, se han exacerbado durante la pandemia. No es casual que la crisis exacerbe los temas negativos de la sociedad y así lo podemos ver en muchos de los elementos que están asociados a lo que está pasando en el mundo. Y también lo que hemos señalado es que no solo ha profundizado lo que ha estado pasando con las mujeres, sino que está generando nuevas desigualdades y es parte de las cosas que quiero conversarles en esta oportunidad. También hemos venido diciendo dos temas que me parecen muy importantes y es que no existe una sola acción, una política del Estado, una política de la Confederación Panamericana de Seguros. No existe nada en nuestra organización en el mundo que sea neutra al género. Cada vez que un Estado toma una decisión y la toma en genérico, esa decisión se recibe e impacta diferenciadamente a los hombres y las mujeres. Y lo que siempre se señala es que no, que era para todo el mundo. Pero hay algunas acciones que hay que hacer para que las cosas positivas que se están haciendo lleguen de una forma distinta a las mujeres. Y así, lo que hemos venido colocando es que la reflexión en torno a las acciones tienen que tener una suerte de acciones afirmativas. Es decir, si no identificamos las necesidades especiales de las mujeres y le ponemos acciones afirmativas para que puedan accesarlas, no resultará de la misma forma el beneficio para toda la población. También hemos señalado que hay y que en estas circunstancias que estamos viviendo hay una necesidad de hacer un enfoque prioritario en los grupos más vulnerables. Y aquí no hay mucho que explicar. La pandemia no ha impactado igual a hombres y mujeres en el mundo. Ha impactado mucho más por ejemplo, en Estados Unidos a una población afrodescendiente, ha impactado más a los latinos, ha impactado más a los que están en pobreza y eso es natural porque el confinamiento además requiere algunas condiciones, requiere casa, por ejemplo, y algunas poblaciones en nuestras regiones no tienen casa. Pero entonces, este enfoque es muy importante considerarlo en términos de lo que vamos a analizar. El documento plantea 6 áreas específicas, el tema de toma de decisiones, cuidados, violencia, pobreza, salud y democracia. Y sobre eso haré como una reflexión general sobre cada uno de estos puntos. El primero es la toma de decisiones. Y díganme ustedes si miento, en cada uno de los países de las personas que están en este espacio, en este conversatorio, si los comités, los CCI de crisis que existen en los países están integrados por mujeres. Eso no ha sido así en nuestra región. De hecho, por ejemplo, los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres, o lo que se conoce como Ministerios de la Mujer o Secretarías de Género, solamente en 2 países se integran las comisiones de crisis. En el resto, digo, para identificar cómo está compuesto, pero además no hay mujeres en estos espacios. Y esto nos interpela sobre
¿Por qué y cómo es que se miran los liderazgos de las mujeres? Y si es que estos liderazgos de las mujeres no son lo suficientemente fuertes para colocarlos en la toma de decisión de un momento tan particular que tiene el mundo. Pero la implicación de que las mujeres no estén presentes en los espacios de toma de decisión es que nuestras agendas no están presentes. Y voy a señalar ahora que veo que alguien hizo un comentario en términos de lo que pasa en salud, por ejemplo. En realidad lo que pasa en salud es que el 75-80% de la atención está colocada en las mujeres, porque las mujeres son la mayoría del sector salud, pero las jerarquías del sector salud, salvo contadas excepciones, son hombres. Y entonces, reitero, y eso lo podemos ver también en otros temas como educación. Díganme quiénes son las principales educadoras, pero los tomadores de decisión del sector educación también son hombres en su mayoría. Lo que pretendo identificar con esta foto, que no es una foto distinta a la que hemos tenido, entren ustedes a una asamblea legislativa o un parlamento y encontraremos una cantidad de expresidentes, y lo que sucede ahí con el imaginario del liderazgo es que está colocado en la figura masculina. Hay un instrumento muy interesante en la región latinoamericana que se llama el Latinobarómetro, y es una encuesta que se hace regionalmente sobre percepciones, y cuando se pregunta sobre el liderazgo, la mayoría de las personas acepta y reconoce los liderazgos masculinos, los identifica claramente, pero cuando tiene que identificar los liderazgos femeninos, tiene algunas mayores resistencias. Pero quiero decirles que no vengo hoy con un discurso solamente de discriminación, sino también quiero recuperar lo que ha venido sucediendo en 7 países del mundo que están liderados por mujeres. Y estas mujeres y estos países, casualmente se ha venido señalando y se ha venido llamando la atención que estos países han venido tomando muy buenas decisiones y han tenido un adecuado manejo de la crisis y de la pandemia del COVID-19. Y sobre esto lo que quisiera plantear es que es muy importante entonces el reconocimiento del liderazgo de las mujeres, entender que son liderazgos con habilidades diferenciadas. No en vano tenemos años de socialización distinta, y entonces se ha empezado a referir el tema de la empatía como una habilidad importante para la toma de decisiones en tiempos de crisis. Se ha empezado a señalar el tema de el cuidado, y dígame si no es el cuidado casi una identidad asociada a la construcción de las mujeres, de manera que es muy importante empezar a llevar estas habilidades de años de socialización de las mujeres en los espacios de lo privado para feminizar el tema de los liderazgos en el mundo de lo público. Y esto es un reto, esto es muy importante hacerlo, y es parte de lo que entendemos como colocar los pactos de género en una agenda del mainstreaming de la atención de la pandemia. El segundo punto quería plantear es lo que ha venido sucediendo con los cuidados. Y este aspecto ya tenía un punto de, digamos, de brecha en lo que sucede con los hombres y las mujeres. Particularmente la región de América ha venido utilizando unos instrumentos muy importantes que se llaman encuestas del uso del tiempo. Estas encuestas del uso del tiempo también han migrado a un instrumento estratégico que ha sido la medición de ese uso del tiempo de las mujeres en el mundo de lo privado en términos de cuánto aporta al mundo, y esto se han llamado
cuentas satélites al Producto Interno Bruto, y la mayoría de estas cuentas las administra los gobiernos, los bancos centrales, que hacen con los mismos estándares con los cuales hacen las cuentas del Producto Interno Bruto. Cuando nosotras tenemos algunas referencias mundiales de que el 36.5% como promedio del uso del tiempo semanal, las mujeres lo invierten en el espacio privado y los hombres 15 horas, sabemos que hay un problema en esta distribución. Y esta distribución del tiempo tiene unas implicaciones enormes, pero si ustedes se dan cuenta que el confinamiento lo que ha tenido es una vuelta de todo lo que sucedía en el mundo de lo público a lo privado, y me refiero a la atención de los enfermos con cuidado, que requieren cuidados y que no, porque todo el sistema de salud está dedicado a la pandemia. Entonces, los cuidados se están haciendo dentro de la casa, dentro de lo que son las enfermedades crónicas, pero también toda la educación se está haciendo dentro de la casa. Y entonces estas nuevas asignaciones y funciones, en lo particular y en términos generales, lo que ha agudizado es el rol de las mujeres en el mundo de lo privado y la inversión del tiempo en estos temas. A esto se le suma el teletrabajo, y entonces lo que sucede en estos espacios es que si no existen algunas medidas importantes para poder entender qué está pasando con los cuidados y la implicación que tendrá sobre la vida de las mujeres y que está teniendo sobre la vida de las mujeres, esto tendrá un efecto y una repercusión muy importante en la posibilidad de las mujeres de reinsertarse en el mundo de lo público, de volver a estar en la competitividad, de volver a ganar algunos espacios que veníamos teniendo en este espacio. Sobre el cuidado, señalaré algunas cosas importantes. Lo primero es que ha tenido una desvalorización porque ha sido usualmente hecho por mujeres, y hay una desvalorización y una invisibilización de lo que ha significado el cuidado. Pero quisiera decir que una sociedad carente de cuidados no le es imposible la vida. Y que cuando miramos los cuidados y decimos las mujeres feministas, nos ponemos los lentes de género, lo que miramos es que están ubicados en toda la estructura de la sociedad. Hay una suerte de ubicuidad de los cuidados que no ha sido reconocida desde las distintas miradas que se hacen, y que tiene una importancia en el tema económico, que tiene una importancia fundamental en los sistemas de protección social, que tiene una importancia en las familias y que tiene una importancia fundamental en relación con los roles de los hombres en nuestra sociedad. En lo económico, solo a manera de referencia, quisiera señalar que si no hay cuidado, ninguno de nosotros podría estar en este espacio generando una reflexión de esta naturaleza, y con la nueva normalidad no podríamos salir a trabajar en el afuera. Y entonces lo que hemos venido planteando es la necesidad de hacer visible el cuidado como un elemento económico y como un eslabón en la cadena de valor de todas las actividades económicas. Si no se mira desde ese lugar, los cuidados seguirán siendo subvalorados y no habrá forma de entender la importancia que tiene la presencia transversal de los eslabones que hacen cuidado y que soportan toda la inserción del mundo y la construcción en la vida económica. Es decir, generan un valor económico, y lo que sucede es que se disocian de esa cadena de valor porque se han
hecho y se han percibido como un tema natural que las mujeres hacemos porque sí, por nuestra naturaleza, y si lo seguimos mirando de esa forma, vamos a incurrir en una grave lesión a los derechos de las mujeres, como ya está sucediendo. Un desafío enorme en lo que ha llamado el mundo la nueva normalidad está en la reincorporación de las mujeres en la vida laboral y productiva, partiendo de las enormes brechas que tenemos las mujeres para estar en el mundo de lo público. Ustedes saben que cerca de un 6 u 8% diferencia en la capacidad de empleabilidad, pero no solamente para llegar a los empleos, sino en los ingresos, en igualdad de condiciones, hay hasta un 17% de diferencias salariales, y así podría señalar muchas de las brechas asociadas a la participación de las mujeres. Entenderán que en una sociedad que perdió su capacidad productiva y que perdió una cantidad de empleos, la inserción de las mujeres en estos pocos empleos que van a ser competitivamente también buscados por los hombres, si no hay una serie de medidas afirmativas y la mayoría están asociadas al cuidado, las mujeres tendremos una sobrecarga de cuidados y una sobre exposición o negativa a la inserción y posibilidad de inserción en el mundo de lo público. La participación laboral entonces de las mujeres estaría no solamente limitada a la cantidad de lugares donde puede estar, sino a los trabajos que no sean de tiempo completo para poder dedicar las otras jornadas al cuidado. Limita la movilidad laboral ascendente para poder ser más competitivas y estar en espacios de toma de decisión. Y bueno, y por eso veremos una sociedad como se está perfilando en nuestra región, totalmente ubicada en trabajos desde la informalidad y las implicaciones que esto tiene. Sobre esto tengo mucho que decir. Para la Comisión Interamericana de Mujeres, este es el mainstream de la discusión de la nueva realidad. Si no se coloca la crisis de los cuidados y no se coloca la reflexión de lo que significa esta carga sobre las mujeres, la participación de las mujeres en los otros espacios va a tener un impacto enorme. Por supuesto que hay actores que estamos invitando a esta mesa de reflexión. El primero es el Estado. Si el Estado no asume los servicios de cuidados de una manera progresiva, la cobertura con universalidad, tendremos enormes consecuencias sobre esto. Las empresas, esas con las que ustedes trabajan y en las que trabajan, tienen que preguntarse si el tema del cuidado de las personas que llegan a trabajar está resuelto, y tienen que interpelar a los hombres y dar licencias a los hombres para que también participen del tema del cuidado. Más allá de que esto es un tema ético también que los migra a los hombres a una nueva masculinidad en relación con el ejercicio del cuidado y las relaciones humanas con los hijos y las hijas. Más allá de eso, es una interpelación de las empresas en este tema, los sindicatos y, por supuesto, los hombres en lo que hemos llamado la corresponsabilidad social de los cuidados. Reitero que este es el tema desde nuestra perspectiva más estructural de lo que está sucediendo en la pandemia y de los retos que tenemos. Quisiera ir al otro punto, que es el tema del recrudecimiento de la violencia contra las mujeres. Decía al inicio que a veces el mensaje del confinamiento que todos hemos tenido que aceptar, porque es la medida que nos permite cuidar la vida, presupone una casa, y algunas personas no tienen casa, pero presupone una casa donde haya respeto, donde haya igualdad, donde no exista violencia, y para muchas familias la casa es el lugar más inseguro. Y esto ha significado un recrudecimiento
importantísimo y los datos lo señalan claramente en nuestra región, pero no solo en nuestra región. Pascual podrá decir lo que está sucediendo en España en relación con los temas de violencia contra las mujeres. Imagínense lo que es vivir en confinamiento, tiempo completo, sin tiempo fuera para poder interrumpir algunos picos abusivos de poder, sin salir a pedir la protección con la que podía saber y me sentía acompañada, porque podía desplazarme libremente para ir a pedir auxilio a la policía, para pedir auxilio al mecanismo de adelanto de los derechos de las mujeres, que usualmente tienen todo un sistema de acompañamiento a las víctimas de violencia. Y muchas de las cosas que han sucedido es que los servicios de atención de la violencia contra las mujeres no se consideraron servicios esenciales y muchos interrumpieron su prestación del servicio o lo redujeron a mínimos, que es absolutamente insatisfactorio para la demanda que ha tenido el tema de la violencia contra las mujeres. No obstante, tendría que reconocer que los países han hecho formas creativas de atender la pandemia de la violencia en medio de la pandemia del COVID. Nosotros justamente acabamos de terminar un segundo informe sobre COVID. Este es exclusivo del tema violencia. En este recuperamos 45 fórmulas creativas de todos los países de la región que hicieron una mirada que permitió salvar vidas a las mujeres. Una recuperada, por cierto, de España, que la recuperó, y Florencia también, que está de Argentina, nos hablará y podemos mirar lo que ha sido la experiencia, por ejemplo, de Argentina del barbijo rojo, y que fue una alianza que se colocó con todas las farmacias del sistema de farmacias del país, porque las mujeres no podían accesar al 911 porque su agresor estaba a la par de ellas y entonces no podían ubicar la ayuda necesaria, y entonces llamaban a una farmacia y decían que querían un barbijo rojo, y esta clave hizo que los receptores de esto pudiesen llamar ellos al 911 y decir: la persona que está en este número está siendo víctima de violencia, y eso, créanme, que salvó muchas vidas de las mujeres, y así recuperamos 45 medidas en los distintos espacios. Quisiera entrar al tema de pobreza y solo señalar algunos elementos de pobreza que están sucediendo. Hay un término que se ha señalado y es la situación de la feminización de la pobreza. Cuando uno ve los últimos quintiles y los quintiles donde se concentra la pobreza, ve que muchos están jefeados por mujeres. Esos datos están ahí y me parece muy importante colocarlos. Pero además, los sectores más afectados por la crisis, como podría ser el pequeño comercio, porque el gran comercio de servicios no está afectado, el tema del turismo, el tema de las trabajadoras domésticas, todas esas están lideradas particularmente por mujeres. Nosotros hemos venido señalando que los estados tienen que garantizar que las personas cuiden la vida, pero que tengan que comer dentro de las casas. Hemos encontrado una serie de acciones que han venido haciendo los estados que son importantes, como transferencias, como rentas básicas, etcétera. Pero también hemos encontrado unas de estas debilidades que llamamos de que no son neutras al género. Y por eso hemos venido recomendando muchas acciones, pero solo quisiera colocar un indicador que es muy potente para la definición de cuáles son y a dónde tienen que ir y cómo colocar las rentas básicas o las transferencias para que lleguen a las mujeres, y son dos indicadores que son muy importantes, y es jefatura de hogar en hogares monoparentales, es decir, cuando una
un hogar monoparental está jefeado por una mujer, quiere decir que ella es la única que está atendiendo todas las necesidades económicas, y colocar este indicador es muy poderoso, y de esta forma se establece un sistema de prelación con un indicador como este, y el otro indicador es el de que no trabaja porque cuida. Algunos países que han migrado al sistema de medición de la pobreza multidimensional permiten ya tener estos indicadores y trasladarlos a todo lo que significa las acciones estratégicas que se están diseñando para amortiguar los efectos de la pobreza. Son muy importantes utilizarlos para que les llegue a las mujeres. Craso error es no utilizarlos, porque entonces las cuentas dan que los mayores receptores de estos temas son los hombres, y sobre todo si solamente son medidas que se trasladan porque cuando tenía empleo y ahora no tiene empleo, porque muchas de estas mujeres no tenían empleo. Entonces ese indicador es absolutamente insuficiente para tratar de paliar el impacto que está teniendo la pobreza en nuestros sistemas. Luego, hay otros temas que están siendo importantes: el acceso limitado de las mujeres a los sistemas de salud, y aquí hay algunos temas de salud sexual y reproductiva, sobre todo de mortalidad, de los riesgos de mortalidad materna. Muchas mujeres tienen resistencia de asistir a los servicios de salud en términos de los partos, y esto tiene implicaciones también muy importantes en la región. Y hay un tema final con el que quisiera colocar, y es el tema en los sistemas, los riesgos en los sistemas electorales, en lo que está sucediendo con las mujeres. Nosotras hemos venido conversando con las presidentas y las mujeres que participan en los sistemas, en toda la gobernanza electoral, y que medir lo que va a suceder con las mujeres en este proceso, donde tienen enormes responsabilidades en relación con el cuidado. Y entonces, si antes decíamos que había segunda jornada, ahora hay tercera jornada, porque toda la educación recargada en el mundo de lo privado. ¿Y cuál será entonces el espacio para la cuarta o la quinta jornada, que será la participación política? Hay un reto enorme, lo que va a significar en la gobernanza la ausencia de las mujeres en estos procesos, y como además hemos venido señalando que si muchos de estos procesos van a migrar a medidas de carácter virtual, y cómo hemos tenido experiencias muy complejas en la región de la virtualidad y la violencia contra las mujeres. Recientemente hay un caso en nuestra región de una mujer que tenemos tantas, nos estamos tanto acostumbrando a hablarnos por este cuadrito que a veces lo dejamos encendido y podemos que hacemos otra cosa, y a ella le tomaron una foto cuando estaba semidesnuda porque se estaba terminando de mudar, y esa foto migró a todos sus compañeros en los espacios en los que ella representa políticamente. Solo pongo un ejemplo de muchas manifestaciones del riesgo de lo virtual para la violencia política contra las mujeres. Termino señalando algunos elementos que quisiera que tengan una mayor reflexión, y con los cuales como Comisión Interamericana estamos contribuyendo a que nos replanteemos, a que no lo miremos con normalidad, y es el riesgo de la automatización de todos los trabajos y la regulación del teletrabajo. Si esto no tiene regulaciones donde se mide estos impactos distintos, el teletrabajo y la flexibilidad para las mujeres, porque tienen que cuidar, y cuál es el rol de los hombres en estos espacios, el tema de que todo esté digitalizado y que la nueva normalidad permanezca la digitalización de todos los procesos educativos y la inversión de tiempo
que se están haciendo dentro de las casas, particularmente las mujeres, para sostener estos procesos educativos que no terminaron de enganchar a la población estudiantil, porque no es lo mismo estar frente a un cuadrito que estar frente a una vivencia educacional integral. Lo que significa la educación no es solo transferencia de conocimiento, es las relaciones humanas, de cómo aprender esa interacción. Por supuesto que hay un tema en lo de las reservas presupuestarias, en todo lo que significan los créditos. Nosotros hemos venido señalando que hay acciones afirmativas para poder volver y hacer una reserva a los créditos que se están dando a los países para poder hacer inversión en los emprendedurismos de las mujeres. Hemos venido señalando que hay una enorme brecha en la capacidad de las mujeres de accesar recursos financieros, y esta enorme brecha tiene un punto de inflexión y es la consideración de los avales, y los avales, mientras sigan siendo los bienes muebles o inmuebles y no otros elementos, porque las mujeres carecen del acceso a los recursos, esto adquiere niveles inconmensurables cuando hablamos de las mujeres rurales y la tenencia de la tierra en las mujeres rurales y la capacidad para poder accesar créditos. Por eso hablamos de reservas presupuestarias en la aprobación de los créditos. Dentro del documento hay otro tipo de recomendaciones. Termino señalando un hecho que hemos hecho en este proceso como Comisión Interamericana, y es develar un poco el género en el mandato del confinamiento de Quédate en Casa. Quédate en Casa es lo que hizo la segmentación sexual del trabajo, las mujeres al mundo de lo privado y los hombres al mundo de lo público. Si en la nueva normalidad este mandato se vuelve a asumir, será un retroceso gigantesco para las mujeres y para nuestra capacidad de permanecer, estar, crecer, competir en el mundo de lo público. Espero haber hecho un recuento algo superficial en razón del tiempo de los temas que estamos colocando en la reflexión, que se sientan identificados. Dijeron al inicio que de lo que se trata es de lo que no estamos haciendo y de los retos que como sociedad tenemos para hacerlo, y de hacer visible lo que parece natural y que no, para las mujeres los impactos no son tan naturales, y de volver a colocar estos pactos de género para que el mundo, a través de una pandemia tan dolorosa como la que estamos viviendo, adquiera algunas lecciones de vida que nos permitan ser más iguales y colocar otros temas que hasta la fecha no han tenido la importancia que requieren. Así es que con esto termino y quedo a la disposición para cualquier, para cualquier conversación o pregunta. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por tu visión global del tema, aterrizando en algunos puntos muy concretos. Y antes de dar paso a Florencia Giannelli, que estará analizando, porque has abierto muchísimas brechas en esa conferencia que permiten surcar muchos caminos distintos desde una visión de género, y yo abro con una pregunta y me pasaré ya al testigo a Florencia. Quisiera vincular dos temas. Uno, que has dicho al principio, hablabas de la pandemia puede exacerbar o esta situación de la discriminación de género, o puede evidenciar una realidad escondida realmente o aparentemente escondida. Y quisiera vincular ese tema con otro de los hogares monoparentales que están encabezados por mujeres, donde esa economía informal las dejarán muchísimos sin trabajo. Es decir, en esa línea del papel en que uno entra en la pandemia y uno aparentemente va a salir, que ya veremos cuándo y en qué condiciones, ¿cuál crees que va a ser el escenario de la mujer en la pandemia en Latinoamérica? ¿Y qué se puede hacer para evitar ese retroceso que tú vaticinas que va a ser general? Bueno, mira, yo creo que
que esa mirada de lo que no veíamos y que ahora vemos es lo único que considero como algo positivo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de los cuidados, nadie dice ahora que las mujeres no estamos recargadas con los cuidados. No solamente los cuidados de los niños y niñas, y nos pasará a quienes estamos trabajando todo el día a través de lo virtual, que llegan los chicos de las compañeras y que le preguntan y que lloran y que tiene que salir corriendo porque se cayó, y eso está en lo cotidiano. Esa es la dinámica de lo cotidiano. Pero además hay una dinámica asociada a personas con discapacidad, a personas adultas mayores que requieren una atención distinta a la de las personas menores de edad. Y a los enfermos crónicos, este ha sido un impacto enorme que se ha tenido en esta dinámica. Y lo que quiero señalar en esta lógica que decís es que la gente lo ve más y todo el mundo lo ve. Pero eso es absolutamente insuficiente porque no ha existido una sola política en las comisiones de crisis para colocar la situación de los cuidados. Si las mujeres estuviéramos tomando decisiones, estoy segura que ya hubiéramos generado una suerte de activación de la crisis de los cuidados, porque están en crisis, porque esta crisis va a tener un impacto no solo sobre la vida de las mujeres, porque a veces sienten que estos temas tienen que ver solo con nosotras. Es que cuando planteamos que es un tema de un eslabón económico, tiene un tema sobre la capacidad que tendrán los países de crecimiento económico. Así es que lo que señalo con esto es que no es suficiente decir, ay, sí, qué pena, ¿cómo están? ¿Y cómo le hacen para hacer el teletrabajo en medio de hacer a mediodía la comida, de que el chico esté operando el aparato y que no se meta en una cosa de violencia contra los niños que también están actuando impresionantemente la violencia sexual a través de los medios tecnológicos? ¿Cómo hace para hacer eso? Pero ahí se quedó. Nada de lo que pasa dentro de la familia, si no se coloca en el tema del mundo de lo público, de las decisiones, de la política pública, no existe, no existe. Y por eso es tan importante no solamente la política pública, sino la política de las empresas. O sea, nada hace una empresa con hacer un reglamento de teletrabajo donde tiene a 300 funcionarios en su casa, 300 trabajadores y trabajadoras en su casa, si en ese reglamento de teletrabajo no hace una alusión a lo que está pasando con las mujeres y con los hombres, e interpela a los hombres, porque solo las mujeres le piden flexibilizar, por ejemplo, el trabajo. Hemos tenido que hacer horarios distintos para que las mujeres puedan ahora atender, por ejemplo, en Estados Unidos, que han salido ya los chicos de la escuela, que en todo caso era virtual, pero que antes existían campamentos de verano, que ya no existen, nadie está haciendo los campamentos. Hemos flexibilizado los horarios con todas las compañeras para que puedan asumir, porque no están los hombres en esa flexibilización, y si las empresas no lo hacen, no llaman la atención, seguirá esto exactamente igual, aunque digamos y todos nos socialicemos y digamos, ay, sí, esto está impactando a las mujeres. Lo que hay que entender es que el impacto no es solo sobre nosotras, sino que tiene implicaciones, que ya sería importante que lo trabajaran si fuera solo sobre nosotras, porque permítanme recordar que somos la mitad de la población, pero que tiene otros impactos en la seguridad social, en la economía, en la vida, en otros espacios, y por eso es tan importante. Así es que lo que insisto es que no es suficiente solo hacerlo visible, sino que hay que trasladarlo y materializarlo en medidas, con acciones afirmativas, porque si no, no pasa nada. Gracias, María Florencia. Adelante, es tu turno y yo no voy a intervenir. Bueno, muchísimas gracias ante todo, Alejandra, porque impecable, ¿qué podemos decir, no? Quienes estamos escuchando, y yo no paraba de anotar cosas, y me llamaba mucho la atención este concepto de liderazgo y competencia,
porque pareciera que si uno no está entrenado académicamente, no puede ejercer el liderazgo y las competencias. Y la verdad es que las mujeres, que somos multitask, que tanto está de moda el concepto, ejercemos eso, porque aquella mujer que está en su hogar y tiene los cuidados en sus espaldas y carga con ello, tiene estas dos competencias perfectamente trabajadas. Sin embargo, al momento de insertarse laboralmente, si no está acompañado de la cuestión académica, parece que no es necesario. Y entonces me preguntaba qué pasa con eso que está puesto ahí y sin embargo tratamos, o la sociedad o los movimientos van tratando como de invisibilizar, de tirar a menos, ¿no? Y esta necesidad de llevar las cosas a un nivel donde realmente no son. No sé si llevar o quizás ya están ahí. Y pensaba en Hegel, y Hegel formula la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Parece que es necesario siempre que haya alguien sometido para que un otro pueda emerger. Me parece que el movimiento que se está dando en función del género y todo esto que perfectamente relataba, lo que nos pone es un poco a cuestionar esto, porque se trata de esto, de liderazgos, competencias, empatías, imaginario. Seguimos sosteniendo imaginarios que aún cuando puestos sobre la mesa vemos que no son tal, los seguimos sosteniendo a cualquier precio, porque algún rédito nos deja. Entonces, yo lo que pensaba era qué tan fuerte tiene que ser la contrafuerza que se ejerza para poder poner las cosas en un nuevo lugar, para poder poner de nuevo a las mujeres o darles el lugar que tienen en lo privado, en lo público. No sé qué piensas al respecto, Alejandra. Sí, esto es así y me parece que lo que las mujeres hemos hecho, el feminismo, y por eso a mí me parece que es realmente una deuda histórica reconocerle al feminismo lo que ha construido y por supuesto que toma mucho de Hegel y de muchas doctrinas que en ese momento han existido, y es poner en el centro de la discusión, uno, las relaciones de poder, porque son las que están presentes. Exacto. Y generan la relación de subalternidad y de dependencia. Y nosotros lo llevamos al mundo de lo que hemos denominado un sistema patriarcal, y donde es la prevalencia, y hemos reflexionado muchísimo sobre esta teoría y en términos de que no hay ninguna dominación sin la aquiescencia voluntaria o no de quien es el dominado. Y por eso el feminismo acudió en un primer momento a hacer una llamada de sensibilización de otro mundo a las mujeres y de que se entienda que lo que le pasa a Florencia, le pasa a Alejandra, pero le pasa a la mujer que está en China, le pasa a la que está en Rusia, le pasa a la que está en España. Es decir, cuando nosotras compartimos nuestras experiencias de lo que sucede en el mundo de lo privado y lo público, de dónde estamos ubicadas, de los roles que jugamos, de cómo lo jugamos, del factor de la socialización en este determinante. Es decir, cuando seguimos comprándole las muñecas a las chicas y los aparatos de investigación a los hombres, cuando seguimos asociando las mujeres al color rosado que tiene un significado. Es que a mí no me molesta el color rosado, es que en el mundo del imaginario refleja dulzura, ternura, y el azul, fuerza. Es decir, todas esas construcciones que están ahí y que parecen normales y que repetimos una y otra generación, son mandatos de un estereotipo en el cual hacemos que lo estructural permanezca sin tocarse. Entonces, lo que a lo largo de los años hemos logrado son pequeñas acciones puntuales que están en la periferia,
el núcleo duro de la discriminación, que es la segmentación sexual de los géneros a mundos distintos, con valores distintos, con competencias y reconocimiento distinto, está inalterado con el paso del tiempo. Así es que esa es la situación que tenemos, por eso la transformación requiere de muchas esferas en las cuales no hemos ingresado. Es decir, no puede ser que el sector empresarial no mire esto desde otro lugar, no entienda las consecuencias de que sus funcionarias o su organización no tenga una mirada de género y se pregunten dónde están, por qué los cursos que dan no van, es que están cuidando y no pueden entonces accesar a otro curso para ir. Yo siempre decía en política, pero si ustedes toman todas las decisiones a las 9 de la noche en la cantina en la esquina, a mí me queda bastante difícil ir a golpear la mesa en ese espacio, porque eso es lo que sucede. Así es que, bueno, le estás colocando el mainstream de la discusión feminista, mi querida Florencia. Sí, justamente leía uno de los comentarios de aquí de los participantes y Sonia mencionaba la capacidad innata de la mujer, ¿no? Esto de poder atender distintos flancos, dice ella, yo por ahí diría roles en la misma línea, ¿no? La familia, los hijos, la casa, el trabajo, y la pandemia, como bien decías, lo que ha puesto es como la lupa ahí, y de repente o nos enteramos que todo pasa, o muchas veces, sobre el cuerpo de la mujer. Y en este sentido, pensaba sobre el documento que mencionabas al inicio, que se los recomiendo absolutamente a todos deberíamos leer el documento, porque es impecable y nos abre diferentes perspectivas de miradas, ¿no? De diferentes variables. Y me preguntaba justamente esto, durante muchos años y se viene trabajando el derecho al acceso a la sexualidad, y ahora con la pandemia y la restricción, porque la restricción que se ha usado es la cuarentena, es la política primera que se ha usado en muchos de los casos, ¿cómo volvemos a quedar y a perder un espacio que se había recuperado? En este sentido, otra vez el movimiento, ¿no? De algo que era privado, se hizo público, se puso de manifiesto y ahora volvemos hacia atrás. Entonces, la verdad que me quedaba pensando en esto y también un poco atado a lo que mencionaba. Leí una frase que decía en estos días: el confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores. Absolutamente perverso, absolutamente perverso. Nadie lo ha pensado, creo, desde los estados cuando asumen las políticas de confinamiento, las cuarentenas, a qué vuelven a exponer. Entonces otra vez las víctimas vuelven a ser víctimas, 2 veces víctimas sobre lo mismo. La verdad es que no me parece. Y si bien en la Argentina está el programa, el de barbijo rojo, como vos bien lo mencionabas, ¿sabés de algún otro programa a nivel América que esté funcionando? Porque me parece que es importante tener y saber y aprovechar este espacio de comunicación de estos programas. Son como pequeñas semillitas, ¿no? que se van sembrando. Mira, bueno, lo primero es que sí, en efecto, la pandemia reafirmó el mandato de segmentación sexual del trabajo. Y vean qué curioso, el único espacio capaz de flexibilizarse y recibir todo lo que el mundo de lo público lo hacía es el mundo de lo privado. El mundo de lo privado que dirigido por las multitask mujeres. Y ni aún así eso ha merecido la reivindicación de colocar lo que sucede en el mundo de lo privado en el diseño de la política pública. Sigue fuera del diseño de la política pública. Asumimos todo lo que era importante, el trabajo, se hace teletrabajo, la salud se hace la educación, que es el motor de cambio del mundo, se hace en lo privado. Y no hay una sola regulación. No hemos encontrado nada que diga cómo se hace, cómo se reparte las tareas, cómo los hombres hacen para introducirse en la lógica de la cotidianidad,
cómo se hace la educación y cuál es el reglamento y las jornadas que tendrán quienes acompañan en la educación virtual. No existe, porque eso se presupone que las mujeres lo resolvemos. Y ese mandato, que es un mandato genérico de las mujeres, mientras lo sigamos haciendo y no nos rebelemos frente a eso, lo que sucede es lo que empezaste con el modelo hegeliano y es, bueno, aquí nos quedamos, porque si somos tan capaces de seguir sosteniendo todas las cosas, quiero decir que hay muchas mujeres que ya han estado cansadas de esto. Estamos estudiando muchos de estos fenómenos en términos de poder transmitir ese conocimiento popular que sale. En España acaba de surgir un movimiento que se llama Malas Madres y es como, ya, o sea, la ruptura es esta. Si quieren llamarme mala madre, llámenme, pero no puedo más con todo esto. Y de algún modo hay que hacer una suerte de llamado a las mujeres a que pongamos límites en las cosas, porque esa falta, digamos, de entendernos que no podemos asumir todo y que eso tiene un impacto en nuestra calidad de vida y que eso nos va a limitar nuestra aspiración, porque cuando nosotras hablamos con las mujeres quieren tener trabajo remunerado. El trabajo de la casa no es remunerado. Es más, ni siquiera se llama trabajo. Cuando uno busca la definición de trabajo, es la transformación de bienes y servicios. El trabajo reproductivo no está incluido dentro de la definición oficial que OIT y otros organismos tienen sobre el tema. Así es que lo que ha venido sucediendo en relación con eso está ahí clarísimo. Y bueno, en efecto, mencioné todo lo que sucede con la violencia. Nosotros sacaremos un documento con muchas medidas. Muchas de estas medidas, la mayoría que han funcionado para ayudar a las mujeres, están asociadas a la virtualidad. Y es cuando los servicios dejaron de ser presenciales y los lograron hacer virtuales. Y entonces puedo llamar a un mecanismo que tiene una delegación de la mujer y pedir ayuda ahí. Puedo hablar para decir lo que me está sucediendo, puedo hablar en clave porque si está ahí a la par mía no puedo pedir ayuda. Esos temas son importantes. La otra es que sean servicios esenciales para que puedan continuar la prestación del servicio durante todo el periodo del confinamiento. La otra es entender, y esto vamos a conversar muchísimo, porque hemos identificado nuevos patrones de violencia. Y, por ejemplo, la más importante que diría es la que se asocia a todo el mundo de lo virtual. Hay formas de violencia en la virtualidad bastante específicas que tienen patrones y que hay que evidenciar también, de manera que ha profundizado la violencia existente y ha generado otras formas de violencia que no estaban tan bien dibujadas y con tantos patrones tan, digamos que uno y otro va replicando y que va generando una nueva forma de aceptación en la vida de las mujeres. Perfecto. Ana Belén nos comenta, justamente en esta línea que venís mencionando, cómo crees que podemos hacer para romper estos esquemas mentales, ¿no? Esquemas mentales que yo creo que también tenemos las propias mujeres, como bien decías. Y muchas veces uno ve que inclusive en las empresas las mujeres adquieren un cargo jerárquico y dice, bueno, ahora se va a dar el cambio. Y sigue todo igual. Y no se aprovecha esa oportunidad para establecer algo del orden. En realidad creo yo que es de la igualdad, ¿no? Que tenemos que hablar de igualdad de oportunidades independientemente del género que portemos. Porque ese me parece que es el gran desafío o el escenario donde tenemos que ir y estamos en camino a construir, donde no importa quién habla, si es mujer o varón, sino que tenga las mismas posibilidades. Y esto tiene que ir de la mano, por supuesto, de las mismas responsabilidades. Los padres de los niños son los dos, como vos bien decías. El niño está en la casa y hay que educarlo. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué no el padre? ¿Por qué no los dos?
¿qué nos pasa que nos sentimos amenazados y tiene que ser una exclusión, o uno u otro? Me parece que esa es una mirada y un debate que nos debemos, que en el mundo hay lugar para todos. No es uno u otro. ¿Sabes? Eso que dices es otra característica conceptual del patriarcado. El patriarcado definió todo en términos dicotómicos. Hombre, mujer. O sos hombre o sos mujer. Y si tenés, y si algunas características de las mujeres están en los hombres, salados. Salados, porque entonces feminizarlos es rebajarlos. Y si algunas características de los hombres están en las mujeres, somos machorras, matonas y todos esos epítetos que hemos oído. Digo, esto hay que relativizarlo en algunos espacios donde está transformándose esta cultura, pero en términos de la definición es que así sucede, y por eso si estamos en el mundo de lo privado o estamos en el mundo de lo público. Por eso si somos tiernas o si somos fuertes. Y todo está dicotómicamente diseñado, y lo que sucede es que esta dicotomía se traduce en un estereotipo, y ese estereotipo se traduce en exigible a toda la generación tras generación. ¿Cómo hacer la ruptura? La ruptura solo es posible haciéndola haciendo que podamos hacer lo mismo, dándole a las chicas los carros desde el inicio, diciéndole qué quiere hacer, no solo juegue juegos de la casa, sino salga y juega la patineta, es decir, haciendo las transformaciones con las acciones. Esto no es un tema de discurso, sino trasladamos a acciones. La ruptura nunca se podrá hacer, hay que llevar estos discursos al mundo de la educación. La educación tiene que entender que no puede seguir reproduciendo los roles. Todas las instancias de socialización reproducen los roles, me refiero a la escuela, a la familia, a los medios de comunicación. O sea, ¿cuántos anuncios vemos donde la mamá hace todo y el señor llega y se sienta a desayunar? Me ha hecho un anuncio de eso, no sé si en todos lados se reprodujo ese anuncio, pero son puros estereotipos de mandatos que se activan en el inconsciente. Sabemos que tiene sanciones. Así es que el tema es, y por eso inicié mi conferencia, que a lo mejor no se entiende al inicio, es que los pactos de género, si no los reformamos, no va a pasar absolutamente nada. No se va a transformar nada y seguiremos llevando una peor parte, la mitad de la población, y entonces se privarán de nuestro talento humano en ese otro mundo de lo público que tanto nos requiere. Excelente, excelente. Y voy con la última pregunta porque creo que ya estamos finalizando este espacio que ha sido, por lo menos para mí, brillante, y por los comentarios la gente también así lo dice. Rafael Cruz pregunta si existe algún mecanismo donde se registre a hombres violentos, como un buró de violencia, que sirva para ubicarlos y relegarlos. Imagino que la pregunta apunta a nivel de las Américas, ¿no? Hay países donde se lleva un registro, de hecho, en la Argentina cuando hay una denuncia de violencia, ya queda como un señalamiento en el caso, pero no sé, y me parece que Rafael Cruz por ahí apunta a esto al nivel, ¿no? Si son políticas completas de la región o son algunos de los casos. Y en relación a esto, voy a agregar una última partecita porque yo me preguntaba, todos estos cambios que son necesarios y que tienen que ser apoyados por los estados, porque realmente tiene que tener una apoyatura fuerte de los estados con una presencia, si realmente nuestros políticos están dispuestos a pagar esos precios políticos, ¿no? Esos costos políticos que implican estos cambios. Bueno, empiezo por la primera, que es mucho más concreta. Algunos países tienen, mi país, por ejemplo, Costa Rica, tiene un registro de ofensores. Estos registros de ofensores
están sujetos a una enorme cantidad de reglas del juego en términos del acceso. Es un acceso restringido y la mayoría de los registros de ofensores solo tienen un efecto en el mundo de la justicia para medir la reincidencia y agravar las penas. Sin embargo, para otros derechos, los registros no funcionan porque conculcan otros derechos. El tema del cierre, ¿cuál fue la última pregunta que me hiciste? Porque me fui con la primera. Sí, si realmente los estados, que son los que van a tener que apoyar todos estos movimientos que se van generando desde sus políticas, de la normativización y demás, si están dispuestos los dirigentes políticos a pagar el costo político que esto lleva, porque estos movimientos, como es 50 y 50, bien vos lo decías, la población así está dividida, hay un 50 que va a estar contento y hay un 50 que no lo va a estar. Sí, lo que creo es que la habilidad está en trasladar lo que estamos haciendo a un imaginario de lo colectivo. Por ejemplo, cuando uno mira una empresa que tiene todos los estándares de competitividad y de igualdad, y bueno, hay muchas, podría señalar muchas, la empresa crece, las personas miran y entienden que en los espacios de toma de decisión las mujeres hacemos otras miradas, aportamos valores agregados diferenciados. Es decir, es una transformación donde no entendamos ganar y perder, que a lo mejor es el lugar donde tradicionalmente se ha colocado, sino ganar, porque es un tema donde coloca el mundo en otro lugar. Miren, cuando uno mira que la América es la región más desigual de todo el mundo, y entiende entonces que esta desigualdad es lo que ha exacerbado los movimientos sociales, es lo que ha exacerbado los conflictos, uno tiene que entender que tiene que buscar las medidas para la inclusión de la gente que está absolutamente excluida de los derechos. Y que esto no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, es hacer medidas donde tengan garantizadas cosas básicas. Así funciona un poco en el discurso de todas las exclusiones. No se puede ver de unos contra otros, porque si lo vemos así, es lo que pasa en el mundo, no hay forma de entender que entre mejor estemos más gente, mejor será el mundo. Y colocar el discurso de la igualdad en la nueva realidad tendría que ser un valor agregado para los políticos que saben leer la altura de los tiempos y que saben transgredir lo que se está quedando en el pasado y hacer que sus países migren hacia un futuro mejor. Tiene que ver con las habilidades de los políticos y bueno, estarán a prueba. Creo que algunos se van a quedar, muchos, pero espero que otros pasen conscientes. Gracias, María Florencia, gracias, Alejandra. Y me he quedado una pregunta que no he podido, no puedo ocultarla después de haber hablado tanto de la nueva realidad de un pacto de género, y ya sé que a lo mejor es un tópico, pero ¿se puede hablar también de una nueva masculinidad en ese sentido después de esta pandemia? ¿O realmente la nueva normalidad va a dejar mucho peor la situación para la mujer? Con esa pregunta yo finalizaría, digamos, el debate que hemos mantenido, el conversatorio contigo, y te doy unas gracias por ello. Mira, los hombres tienen que llegar a esa propia conclusión. Las mujeres hemos dicho que la corresponsabilidad y que interpela la masculinidad de los hombres, que ha sido tóxica, que ha sido violenta. Creo que hay algunos hombres que han trascendido eso y que son más felices que los otros. Tener una mujer fuerte a la par, no atrás ni adelante, a la par, el hombro donde recostarse y sentir que no es el único proveedor, que también tiene miedo, que también quiere llorar. Es un privilegio para los hombres tener mujeronas que sepan lo que quieren, que contribuyan con su ruta y que dejen los miedos y la competencia
y entendamos que somos seres humanos, que nos podemos complementar y que eso transformaría lo más inmediato del mundo, las familias, y que esta transformación, como decimos las feministas, que lo personal es político, cuando la llevamos, quienes hemos podido lograr algunos pactos dentro de la familia que nos cambien la lógica de cómo nos relacionamos, y cuando los vamos llevando del mundo a lo público, se hace la transformación más global. Así es que esa es la ruta. No tengan miedo, mis compañeros hombres, en esta transformación. Gracias, Alejandra, queda ese mensaje ahí. Y en todo caso, yo se lo recomendaré no a Alejandra, sino al presidente de Copaprose, puesto que hay muchos mensajes del sector de la salud. Dice, ¿cuánto poner el debate de la mujer en el mercado asegurador en Latinoamérica? Porque, claro, dice, muchos varones han descubierto en esa pandemia en lo que sabemos o en lo que hacemos las mujeres. Como no vamos a debatir ahora sobre la mujer y el seguro, le dejo el testigo a Francisco Machado y a decirle a Copaprose, a la Cámara Nacional de Bolivia y obviamente a CIM, a la OEA, transmitirles nuestro agradecimiento máximo por no la dedicación en ese espacio de hoy, sino por todos los espacios que hemos estado dedicando durante estos meses, porque al fin y al cabo creo que hemos asistido a un aprendizaje colectivo y a una manera de pensar distinta. Si eso se traduce en una manera de actuar distinta y una manera de ser distinta, algo habremos ganado, no sé si en la nueva masculinidad, pero como mínimo algo habremos ganado en cuanto a principios y comportamientos. Gracias a todos, gracias Alejandra, y espero recordarnos que nos encontremos de nuevo, nos trovemos en el futuro y a ser posible que sea pronto. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, secretaria, por su tiempo y su presencia. Y como les recordaba, el conversatorio y la charla estarán presentes en los canales de YouTube de Génesis y de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias a todos y buenos días.